Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más, reunidos para ver el tiempo con Dios. Hoy jueves 21, capítulo 8 de Segunda de Corintios, del 1 al 15. Dice la palabra de Dios, generosidad en la pobreza. Bien, que el Espíritu Santo nos direccione en esta mañana para comprender su palabra. Dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En la palabra de Dios encontramos grandes enseñanzas que el apóstol Pablo nos está expresando a nosotros, compartiendo para entender esa gracia de parte de Dios. Y el dar es una gracia. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esas iglesias donde Pablo pasó, visitó, levantó en su segundo viaje misionero, la iglesia de Filipos, Berea y Tesalónica. Esas iglesias abundaban en gracia. Esas iglesias tenían una generosidad de dar para la obra de Dios. Y el apóstol Pablo juntaba dinero para ayudar a los cristianos de Jerusalén, quienes eran, dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 16, muy pobres. Pero estas iglesias donde ahora él estaba visitando, haciendo saber de estas iglesias de Macedonia, él daba a conocer que eran iglesias que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran iglesias muy pobres, de una profunda, dice, pobreza, pero hay algo especial en ellos. Abundaron en riquezas de su generosidad, pues daba testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora, los macedonios eran pobres porque los romanos habían tomado de sus riquezas, los habían dejado sin nada, los habían dejado pelados, en otras palabras, sin nada, pero aún en esa escasez y profunda pobreza abundaban también en gran generosidad. Y qué precioso escuchar esto, entenderlo y asimilarlo. Pablo sabía que los macedonios daban de dos maneras, como lo estamos leyendo aquí, conforme a sus fuerzas, y daban con agrado y conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Daban con agrado, es más allá, o sea, más allá de lo que tenían. Yo compartía justamente hace unos días con una hermana y le decía, pero
podemos, ¿qué? Pues abre la alacena, abre tu lugar donde guardas tus cositas y mira qué tienes, ¿no? Ya sea, no sé, medio kilo de lentejas, un cuartito, un paquete de sal, un rollo de papel higiénico, algo que nosotros podemos, esto puedo darlo y lo voy a dar con agrado. Pero si doy esta lenteja, pasado mañana ya no tengo que comer. Pero Dios te va a proveer. Dios va a dar porque estás dando aún más allá. Y esto me hace recordar también a la ofrenda de la viuda. Dice, daba con agrado y más allá de sus fuerzas. La palabra dice que ella dio todo lo que tenía conforme a su fuerza. Y lo dio más allá, porque incluso dice cuánto dio y es todo lo que ella tenía. Y aún más allá de lo que tenía, ella pudo dar. Entonces, el mismo principio de ofrendar en los cristianos de Macedonia. El mismo principio de la viuda, todo lo que tenía y conforme a su fuerza. Es el mismo principio que aplicaron los hermanos de Macedonia. Yo resalté acá lo que sucedía en las iglesias de Macedonia. Abundaron en riquezas de su generosidad. Otro punto es, el apóstol Pablo da testimonio que ellos dieron con agrado. Dos cosas hasta allí. Y aún más allá de sus fuerzas, tres cosas que hay que aplicarlo. Con mucho ruego, aún de lo que no tenían, ellos decían, pedían con ruego que les se diese el privilegio de participar en el servicio de los santos. En otras palabras, déjennos ofrendar para los santos. Miren el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Otro punto es que ellos dieron no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente a Dios. Y aquí tengo una pregunta. ¿Cuánto se parece tu medida de dar a los de las iglesias de Macedonia? Pregunta que yo misma me he hecho. ¿Cuánto es mi medida de dar? ¿Cuánto se parece? Dice la Biblia que ellos se dieron a sí mismos, primeramente al Señor, y luego dice a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, daban todo lo que tenías, aún más allá de sus fuerzas. Se dieron al Señor y luego a nuestra voluntad, a nosotros por la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios en la vida de esta iglesia, y es lo que Pablo, el apóstol, va transmitiendo. Y aquí entra también el versículo 6, dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Le escribe a Tito para que anime a los de Corintios a dar esta ofrenda. Ahora la iglesia de Corintios era una iglesia, como dice aquí el versículo 7, que abundaba en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abunde también esta gracia. El dar, mis amados hermanos, es una gracia de Dios. La iglesia de Corinto abundaba en todo esto, pero no tenía esta gracia. Algo había sucedido en el camino, que lo vamos a mirar más adelante. El asunto no está en dar el dinero que doy, sino en darnos al Señor. No está yo soy el que ofrendo más, sino que yo lo hago con todo mi corazón. Doy lo mejor que tengo, me doy a sí mismo para Dios, me entrego todo lo que soy. Y desde allí parte el dar. Y el apóstol está escribiendo a Tito para que él anime a los de la iglesia de Corinto en esto. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces Pablo dice: tomaré su palabra. Si abundan en todas estas cosas, abunden también en esta gracia de dar. Le dice a los de Corintio: ok, tienen todo esto, pero les falta esto. Abunden en dar. Y aquí también el dar es una respuesta natural del amor de Dios. El versículo 9 habla que Jesús se dio a sí mismo por amor a nosotros. Siendo rico, dejó su trono de gloria para que tú y yo seamos enriquecidos. Pablo no ordena a los corintios a que diera, sino que los desafía. Le dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Los desafía a probar que su amor por Cristo, por la iglesia del Señor, era sincero. Cuando usted ama a alguien, quiere dar su tiempo, su atención y suplir todas sus necesidades, ¿verdad? Cuando usted ama a alguien, el apóstol Pablo sabía que los corintios tenían todo esto, pero le faltaba el dar generosamente, más allá de sus fuerzas. Dice el versículo 12: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo quiere que los creyentes den con generosidad, pero no al extremo. No que den de lo que no tienen, sino que den lo que tienen y aún lo poquito que tienen. Y a veces duele, a veces he escuchado: ay, hermana, pero es que ¿qué va a dar si no tienen? Pero a veces de lo que la viuda dio de lo que no tenía, lo único que tenía, ¿no? Y duele, pero no le va a faltar. El dar implica que tampoco dejes a tu familia sin nada, ¿no? Implica que tú vas a dar generosamente, pero que eso no significa que tú le hagas faltar las necesidades básicas a tu familia. Dar es dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Allí viene también a trabajar nuestra fe. A veces yo he dicho en lo personal, ¿no? Pero si doy me quedo sin nada, pero igual Dios me va a bendecir. Y he dado, sabiendo que ya no tengo, pero cada día tiene su propio afán. Ahí yo tengo que aplicar para mi vida esta palabra que viene de parte de Dios. Dice también, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hay un proverbio que dice: el que da al pobre es como si prestara a Dios, y será devuelto el bien que ha hecho. Dios va a recompensar. Y la enseñanza del apóstol Pablo habla mucho a nuestras vidas de esa generosidad. Las iglesias de Macedonia nos enseñan mucho de esta generosidad. Aprendamos de ellos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, por tu bendición, y gracias, Señor, por enseñarnos a ser generosos, a dar, Señor amado, con agrado, aún más allá de nuestras fuerzas, a abundar en generosidad, a, Señor, anhelar y desear dar estas ofrendas, Señor amado, a también ser esos hombres y mujeres que estemos dispuestos a darnos en primer lugar a ti. Gracias, Dios.
Bendice Casa de Oración, una iglesia generosa. Bendice a este pueblo, Señor, que sabe dar con generosidad cuando, Señor, se haya presentado la ocasión. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.